Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que usted nos esté mirando. Hemos seguido, y usted sabe que hemos seguido a lo largo pues ya de varios años, la construcción del Tren Maya y otras cosas que están dañando no solamente a la selva, sino también a los mantos acuíferos y a otras situaciones, a varias especies. Hemos seguido de cerca todo este proceso, hemos hecho una convocatoria en contra para que se detenga esta especie de locura. Ahora, recientemente han sucedido varias cosas. Se ha encontrado, hay videos, sobre todo de varios activistas que nos enseñan cómo del presidente que decía que no iba a tirarse ni un solo árbol, ya van millones de árboles que se han talado, animales en peligro, cenotes contaminados y el peligro sobre todo al futuro. En ese sentido, pues decidimos hacer esta mesa. Es una mesa que le agradecemos mucho a Arturo Fierro que la haya organizado. Y bueno, pues yo me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Empiezo, Pedro Uc. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, con gusto con ustedes aquí en este espacio. Sí, si nos comentas de qué asociación eres, cuál es pues todo lo que ustedes hacen. Sí, nosotros somos una asamblea. Yo soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much-Ximbal, que significa Caminamos Juntos. Somos comunidades de la península de Yucatán. Somos mayas, ejidatarios, campesinos que estamos luchando por defender nuestro territorio de las invasiones de muchas empresas y megaproyectos y también del gobierno que ha hecho muchos decretos de expropiación de nuestro territorio y pues nosotros estamos organizados como asamblea de comunidades para defendernos. Muy bien. Bueno, me da gusto presentar también a Raúl Padilla. Raúl Padilla, pues ya lo están viendo ahí, es de Jaguar Wildlife Center. Si nos amplías, ¿cuál es el eje del trabajo de ustedes, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros nos dedicamos a la educación ambiental y a promover y a concientizar a la gente, promoviendo la conservación de los ecosistemas, sobre todo los corredores biológicos que permitirán que las poblaciones de fauna silvestre sigan teniendo éxito en el futuro. Y por supuesto que colaboramos también haciendo monitoreo de fauna silvestre a través de la metodología del fototrampeo. Entonces estamos dedicados a eso, básicamente a monitorear fauna silvestre en Quintana Roo, específicamente en Solidaridad, en lo que corresponde a la selva del tramo 5 sur. Bienvenido, Fernando. Si nos amplías a qué organización y cuál es el eje de lo que ustedes hacen. Buenas tardes. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y tengo 45 años trabajando en la selva de Quintana Roo, en la frontera de Guatemala y de Belice, sobre todo. Pues yo me dedico como el instituto contrata antropólogos, arqueólogos, etnólogos, yo me he encargado de trabajar en arqueología, sobre todo arqueología de campo, porque recordemos que hay dos tipos de arqueólogos, unos de gabinete y otros de arqueología, de campo, perdón. Entonces, yo me dedico a ese tipo de cuestiones, a hacer exploraciones, recorridos durante todos estos años y obviamente soy uno de los acérrimos opositores de esta gran destrucción que ha causado el Tren Maya y que por lo tanto me he aliado tanto moralmente como físicamente con personajes de mucha calidad moral como las que está aquí presente, especialmente a los que conozco, que en este caso son los integrantes de Sélvame del Tren. Así es. Oye, Fernando, pero además
Eso ha puesto en peligro tu empleo, ¿no? Me platicaban que te habían intentado pues sacar del INAH, ¿no? Bueno, no solo eso, ¿no? Sino que además de tratar de sacarme de la institución, he sido amedrentado por el ejército, ¿verdad? Pero bueno, pues, afortunadamente no ha habido causas mayores y sobre todo lo que a mí me preocupó mucho es que el INAH, la autoridad del INAH, porque yo también soy INAH, la autoridad y la Secretaría de Cultura subieron a sus páginas dos cartas que de hecho son la misma, hablan de lo mismo, donde destruyen mi calidad moral y profesional. Esta es consecuencia, obviamente, de no estar de acuerdo en las destrucciones y el contubernio que hay dentro de la investigación arqueológica dentro del Tren Maya, ¿verdad? Entonces, si yo callaba, si yo no denunciaba, sería peor que ellos, porque estarían en contubernio. Entonces, me preocupa mucho el hecho de que hayan destruido mi calidad moral y que permanezcan esas dos cartas visibles ante el mundo, ¿no? Pero afortunadamente hay gente, pues, en todo el mundo que leyó las agresiones, pero también leyó mi carta y afortunadamente pues son protectores del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Por lo tanto, pues ya no me preocupa tanto. Si eso era el objetivo, no, como dice Pepe, uno de los integrantes de Sélvame del Tren, no pudimos defenderlo. Hicimos todo lo posible, trabajamos muchos años, por lo menos en arqueología, e incluso el tren partió en dos el sitio arqueológico donde yo he trabajado durante 35 años, ¿verdad? Entonces, es una aberración, es una incongruencia, es absurdo que todas las mañanas de los lunes el director del INAH diga todo lo contrario, ¿verdad? O sea que todo está bien, todo está en orden, pero la verdad es que todos lo sabemos. Sí, claro. El presidente ha machacado una idea y otra vez y una vez más con la ayuda de las autoridades del INAH, por supuesto. Y la idea es, todos los habitantes de la zona están de acuerdo, están muy contentos, ¿sí? No hay ninguna oposición, ¿sí? La selva se está preservando, no hay peligro con las especies animales y los tesoros arqueológicos se están preservando. Es impresionante tanta cantidad de mentiras en tan pocas frases. Pedro, ¿qué me dices de eso de que todos los habitantes están? Porque a mí lo que nos han platicado es que la presencia del ejército pues ha intimidado mucho a la zona, pero tú coméntame, Pedro. Sí, muchas gracias. La verdad es que hay una narrativa cínica de parte del presidente porque a estas alturas que ya está terminando su sexenio, creo que a muchos nos queda muy claro cómo manipula la realidad. Y bueno, pues algunos están engañados porque les gusta estar engañados. Otros están engañados porque no han tenido la información que necesitan y otros están engañados porque reciben un dinero de algún programa, ya sea de Sembrando Vida o de Jóvenes Destruyendo el Futuro o cualquiera de esos, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de la gente en la península de Yucatán que vivimos en las comunidades mayas, estamos amenazados y manipulados y maniatados por una política agresiva como pocas veces se ha visto aquí en la península de Yucatán. En realidad, los que somos, por ejemplo, parte de la asamblea y que estamos en toda la península, no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo con el tren. Y justamente porque nosotros vemos que el tren
no es una de las cuestiones que hemos necesitado, ni hemos solicitado, ni ha sido parte de la inquietud de la gente de la península. Es decir, nadie en la península de Yucatán como comunidad maya dijo necesitamos un tren, no hay. Entonces el presidente pues echó mano de este proyecto que no es un proyecto nuevo, es un proyecto que se venía pues planteando desde los gobiernos del PRI, luego del PAN, y bueno, como no lo pudieron hacer ellos porque estaban tan desacreditados, pues este gobierno aprovechó esta coyuntura para poder hacer lo que la derecha no pudo hacer, pues lo hizo desde la izquierda. Entonces, peor tantito, porque el cinismo que tiene de decir que todos están de acuerdo con esto, me parece que es algo que nosotros llamamos aquí una sinvergüenzada, ¿no? Porque habemos muchos que estamos inconformes y no solo lo decimos, hemos interpuesto amparos y ahí están los amparos de nosotros en donde manifestamos nuestra inconformidad, pero no solamente porque se nos antoja ser inconformes, sino ahí están justamente los argumentos que tenemos para demostrar que este proyecto pues destruye la selva, destruye el agua y por supuesto está orientado a acabar con la cultura maya y que esto implica un etnocidio y que lamentablemente estamos hoy sufriendo las consecuencias. Antes decíamos que el tren es una amenaza, hoy ya no es una amenaza, sino ya son los daños que estamos recibiendo en las comunidades, tanto a nivel ambiental, como a nivel social, como a nivel económico, como a nivel de familias, de seguridad. Todo esto, lo peor, lo más grave, lo más doloroso, lo estamos padeciendo quienes estamos en las comunidades. Pero bueno, hoy ya sabemos que el presidente es tan cínico y dice cualquier cosa que le parezca que justifica las cosas que está haciendo. Y quienes le crean al presidente le creerán por fe, pero no porque haya evidencias sobre sus otros datos. Jamás ha mostrado dónde están las evidencias de sus otros datos. Eso es lo que nosotros decimos aquí. Jorge, si nos puedes explicar de qué organización y qué hacen en este tema. Con mucho gusto, Jaime. Un saludo a Fernando, a Pedro, a Raúl. Me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, mira, yo soy biólogo. Yo tengo ya 4 décadas de haber regresado de mi carrera, las mismas que me he dedicado a hacer estudios, investigaciones, evaluaciones de carácter ambiental. La primera la hice nada más y nada menos que antes de los 80s. Así que creo que tengo un poco de experiencia. Cuando me invitaron, gente igual como quien me precedió, se refirió al grupo Sélvame del Tren, yo le dije, con mucho gusto, les ayudamos a revisar qué es lo que está pasando. En esa época no existía más que la palabra Tren Maya. Yo convoqué en mi calidad de presidente de una federación, que es la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, a todos los colegios. Dentro de sus agremiados están expertos que han dedicado su vida profesional a la evaluación de proyectos regionales, locales, nacionales de esta naturaleza y que pues tienen una gran experiencia y gran respetabilidad en la emisión de opiniones especializadas en su materia, cada uno de ellos en diferentes especialidades. Hicimos un taller y emitimos una opinión consensuada de expertos, eran 20 y tantos expertos distribuidos en todo el país que opinamos de una manera, digamos que muy a la expectativa, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Claro. Y dimos una opinión a un documento que llegó a nuestras manos, que fue la manifestación del impacto ambiental de los primeros 3 tramos, le denominaban la primera etapa. Y generamos una opinión. A partir de entonces, esa opinión que ya versa en los
el escritorio de las autoridades, lo mismo que en todos los grupos que se han interesado en conocer a fondo qué es lo que pasa ambientalmente con este proyecto. Desde luego nunca fue atendida. La autoridad hizo caso omiso, a pesar de que advertimos cosas que aún hoy se están empezando a presentar. Desde entonces, estoy hablando de hace ya, por estas fechas, 3 años. Bueno, en mi calidad de presidente, que estoy a punto de hacer cambio de mesa directiva, hemos realizado diversas opiniones en todos los casos, después del primero, ya con un ánimo y con una, digamos, expectativa muy mermada, porque luego lo que hemos visto, pues es una avalancha de distracciones y de omisiones y de intentos completamente parciales de hacer caso omiso de un marco legal ambiental muy fuerte que tiene nuestro país, pero que ha servido absolutamente para nada. Todo lo contrario. Así es. Le pregunto a Raúl, ¿qué hay aquello de que todas las especies se están preservando y no hay peligro y que todo está muy bien? Nosotros tenemos una información totalmente diferente, pero bueno, pues tú trabajas en esa zona. Raúl, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues desgraciadamente pues están en un error con lo que iniciaron a hacer sin pensar en el daño que se iba a cometer. Y creo que actualmente podemos enfocarnos mucho pensando en uno de los problemas más grandes que tiene México, que es la crisis hídrica, y en base a eso estamos en una fábrica de agua que se llama la selva de Quintana Roo. La selva de Quintana Roo, como cualquier otra selva del país, de las pocas selvas que tenemos en el sur de México, es una de las selvas más sanas y que todavía cuenta con todos los eslabones en una cadena trófica en cuanto a la biodiversidad, la fauna silvestre, pero recibe mucha presión. Ya había mucha presión por parte de compañías inmobiliarias y por el desarrollo urbano cuando es muy desordenado, pero de repente llega este proyecto impuesto y sin permisos, además, sin cambios de uso de suelo, y de moverlo a la carretera federal hacia una línea de tendido eléctrico, hablando del tramo 5 norte y sur. Se cambió tal vez 4 o 5 ocasiones el trazo, y el último trazo que quedó para ellos como el que se iba a hacer fue el más grave no solamente para la fauna silvestre, sino para el acuífero de Quintana Roo. Hay que recordar que gran parte de este macizo de roca calcárea pues se encuentra repleto de agua, ¿no? Bajo nuestros pies hay mucha agua, y esa agua que está ahí pues es el agua que requerimos todos, incluyendo la fauna, la flora, y además está muy, muy frágilmente conectada con el mar Caribe. Entonces, todo lo que hagas tierra adentro va a repercutir tarde o temprano en los otros ecosistemas, pasando tal vez, obviamente, por cenotes y por manglares hasta llegar al arrecife de coral, ¿no? Es muy grave lo que está pasando, la deforestación en una infraestructura de esta envergadura, una infraestructura lineal tan larga que va en este caso del norte de Quintana Roo al sur de Quintana Roo. Además de contaminar el agua, pues ha interrumpido las rutas de desplazamiento de fauna silvestre, y en el caso de hablar del jaguar, se toma como una especie importante por ser un depredador clave, ¿no? Una especie clave, como una especie sombrilla que abarca muchísimo territorio, y que protegiendo esta especie, que es icónicamente y muy fuerte también culturalmente, está presente en nuestras culturas en México. Nadie, creo yo, podemos hablar de la selva sin hablar del jaguar. Entonces, principalmente nos enfocamos en esta especie porque es una especie muy, muy, muy importante. Y a raíz de que comienzan los trabajos de desmonte sin permiso y toda esta deforestación lineal, comienzan los atropellamientos asociados al inicio de las labores del tren.
Por lo menos desde que inició el Tren Maya, el desmonte del tramo 5 norte y sur, tenemos, de los que sabemos, cinco jaguares atropellados en la carretera 307, que es una carretera que va paralela al tramo 5 norte y sur y además al tramo 6. Entonces, esta gran presión que está recibiendo la fauna silvestre que quedó entre el trazo del tren y entre la carretera, pues la tiene muy difícil porque día y noche están trabajando, están deforestando, están metiendo cemento, hay camiones, se abrieron caminos nuevos que van perpendiculares hacia este trazo gigante. Los cenotes no solamente son algo de la naturaleza, tienen un valor cultural importante y lo que nos han dicho en las mañaneras el titular del INAH y el presidente es que se están preservando los cenotes a pesar de los videos en evidencia. ¿Cómo anda la preservación de los restos que han encontrado? ¿Es cierto que está, Fernando? ¿Cómo va esa situación? Bueno, en realidad lo que se está haciendo es destruyendo las evidencias arqueológicas, no solamente de la cultura maya, sino de fauna pleistocénica que está preservada, que está cuidada, que debe ser cuidada, y lamentablemente ahora con la presencia del cemento, que es verdaderamente desastroso, increíble, esta capa de cemento que está cubriendo el suelo está contaminando y está impidiendo que se conozca de una manera científica los estratos culturales y naturales porque está siendo modificado el subsuelo. Así es. No me consta todavía de que las estalagmitas y las estalactitas de algunos de esos lugares estén siendo tocadas por el concreto o por la actividad humana. Pero si eso fuera así, en las estalactitas tenemos las evidencias de la época en que los mayas tuvieron que abandonar sus ciudades. Aunque parezca absurdo, es increíble que ahí están los datos. ¿Por qué? Porque ahí está demostrada la cantidad de agua, o por lo menos los datos de la cantidad de agua que hubo durante los ciclos previos a la sequía y posteriores. Entonces, esa época está totalmente marcada en toda la península de Yucatán y también en Belice. Entonces, si eso es contaminado y es destruido, sus evidencias son afectadas, pues no tendremos más que estudiar y que aguantarnos a lo que los investigadores en Belice han estado tratando de salvar. Lo que se está perdiendo es mucho, es bastante, y sobre todo la importancia de que desconocemos evidencias de otros animales que hayan llegado a esta región o que hayan sobrevivido en la época en que los seres humanos estuvieron en ese mismo nivel, en esa misma época, en ese mismo estrato. Entonces, todo se va a ir perdiendo. Claro, van a decir, no, pues si tenemos tantos miles de cenotes y de cuevas, ¿verdad? Pero bueno, se tiene que preservar porque hay una ley y además es un recurso no renovable. La arqueología, eso es como el petróleo, es como cuando un arqueólogo excava, va obteniendo la información, es lo mismo también que si le diéramos un libro y fuéramos arrancando una hoja, ya no podemos retroceder a leer el libro. Así pasa con la arqueología. Y esto es muy grave para la arqueología mundial. Cuando habla Diego Prieto los lunes y dice, hemos preservado tantos monumentos, hemos preservado, ¿y dónde están? No hay un solo monumento, han movido algunos, no sé cuántos, que se pudieron trasladar a otro lugar, pero ¿dónde está el 99.9%? ¿O dónde están los millones de piezas arqueológicas que se encontraron cuando se dio el visto bueno del INAH y que las máquinas pasaran?
Ahí es el momento cuando se descubre la gran cantidad. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Quién las vendió? ¿Quién las compró? ¿Dónde están las toneladas de piedra arqueológica? ¿Dónde están los tiraderos para preservar el material arqueológico? ¿Se comercializó? Hay gente que ha visto los camiones llevando los sillares de piedra arqueológica. ¿A dónde los llevaron? ¿Quién está haciendo su negocio? Es muy trágico cuando escucho hablar a gentes como Pedro Uc, y como el biólogo que me acaba de anteceder, como Jorge. Pues es tan desastroso, es tan lamentable como cuando me escuchan hablar, porque se supone que somos científicos y estamos diciendo la verdad. Esta es nuestra verdad contra la verdad oficial. Y a mí lo que me preocupa no solamente son los impactos que ahora hay, porque ya hemos visto cómo se maneja el turismo en México. O sea, el turismo desgraciadamente es muy depredador en México. Entonces llega primero la obra y luego llegan fraccionadores y luego viene corrupción y finalmente llega crimen organizado. O sea, lo que me preocupa es qué impacto va a tener sobre las comunidades, sobre la vida salvaje, sobre la propia cultura que se ha desarrollado pues, durante centenares o milenios de años en esa zona. Nosotros vemos que es un proyecto que viene de hace mucho tiempo y que ha tenido diferentes nombres. Uno de los nombres que se escuchó mucho en periodos de otros gobiernos es el Plan Puebla-Panamá, porque no es un tren, es un proyecto de reordenamiento territorial. Entonces, menos mal si fuera un tren, y la gente que ha aceptado la propaganda como si fuera información, piensa que estamos en contra de los trenes, y no, aquí el problema no se está hablando de un tren, se está hablando de un proyecto que tiene que ver con el interés de las grandes empresas, aunque el gobierno mexicano dice que ya acabó con el neoliberalismo, pero curiosamente me parece que este proyecto tiene que ver más con los intereses de otros países como Estados Unidos, que quiere pues tener el control de los dos mares a través del istmo de Tehuantepec. Entonces se plantea hacer un corredor industrial desde Cancún hasta el istmo de Tehuantepec, y se mata dos pájaros de un solo tiro, justamente porque en este corredor industrial, que hoy le llaman ciudades sustentables, primero le habían llamado polos de desarrollo, luego le llaman ciudades sustentables, porque creo que les sonó como muy raro, y las críticas que además recibieron. Entonces se plantea hacer una gran cantidad de industria para mantener, para sostener, para controlar a los migrantes que vienen de Centroamérica y no puedan llegar a los Estados Unidos, pero a la vez que Estados Unidos tenga el control de los dos mares para que pues pueda competir con la ruta de la seda. Y bueno, este gobierno que hasta dijo que iba a domesticar a Trump, pues me pareció que se pasó como al revés. Él se domesticó frente a eso, porque si ustedes recuerdan, Trump dijo que nunca había visto un gobierno que se doble tan rápido como este gobierno de México. Entonces, frente a esto, está como obligado a atropellar cualquier otro valor, cualquier otro interés, cualquier otra forma de vida, con tal de quedar bien con los de arriba, y que es justamente lo que él critica. Entonces, este proyecto viene a ser un proyecto de reordenamiento territorial. Primero, a nosotros como pueblos indígenas, pues no nos sirve el tren porque pues no somos turistas. No nos sirve el tren porque no producimos a gran escala como los proyectos de soya, de cerdo
como los parques eólicos, no tenemos eso. Nosotros la mayoría somos campesinos, entonces no necesitamos un tren. Y bueno, finalmente si se hace este tren como de pasajeros también, pues ¿cómo nos vamos a desplazar y por qué nos tendríamos que desplazar si nosotros tenemos en nuestra forma de vida, dentro de nuestras comunidades, todo lo que necesitamos? El problema es que una vez que nos despojan de los cenotes, de las lagunas, de la tierra, de nuestro territorio, entonces nos vamos a tener que ver desplazados como familias, que es justamente lo que está pasando el día de hoy, con todos los decretos de expropiación que ha hecho el gobierno. Muchas familias que están desplazándose de sus comunidades porque ya no pueden vivir y se están yendo a las ciudades a buscar alguna forma de trabajo. Entonces, este tren que es mal llamado Maya, que no es Maya y que nos despoja hasta de nuestro nombre con cinismo, pues nos viene a arrebatar la vida, la cultura, la lengua y ahora la seguridad, porque hace algunos años, 5 o 6 años atrás, no se veía en las comunidades este problema que tenemos hoy con el narcotráfico, con el crimen organizado, en el que en todos los días en las comunidades se están levantando a personas, se están desapareciendo niños, mujeres, se están ejecutando personas, y todo esto ha sido como muy acelerado a partir de que se empieza con la construcción del tren. Entonces no es, nosotros los mayas decimos que no es un tren, es un proyectil en el corazón del pueblo maya. A partir de los trabajos del Tren Maya, han sido atropellados 5 jaguares. Esos datos son datos que tenemos muy recientes y que muy presentes también. 2 de ellos teníamos conocimiento de por dónde se movían. Además de que estamos haciendo este monitoreo en esta selva, pues logramos asociar la presencia de la especie con los sistemas de cuevas. De ahí que hiciéramos el reporte del cemento, el cemento que se vertió recientemente en la cueva Garra de Jaguar. Sí. Fui testigo, le pasé la información a la gente de Sélvame del Tren, y pues es algo muy grave porque estas especies y nosotros mismos como especie dependemos también de esta agua, y tenemos presencia de muchas otras más especies, no solamente es el jaguar, y todas ellas en alguna categoría de riesgo dentro de nuestra normatividad, que también están siendo atropelladas en esta carretera, ¿no? A raíz de la deforestación del tren. Hay una situación muy grave en cuanto a los corredores biológicos y a lo mal que se está construyendo el tren en cuanto al soporte mismo de las vías y de este paso de esta gran, como dijo Pedro, de este gran proyectil que tiene todo un riesgo de colapsar y de llevarse al acuífero y contaminarlo consigo, ¿no? Entonces es algo muy grave. Se hago hincapié en la cantidad de cuevas que hay, sobre todo en la zona de Tulum y en esta parte del tramo 5 norte y sur, que ya tenía conocimiento Sedena y ya tenía conocimiento por parte de geólogos que tenían un gran riesgo de colapso por karsticidad. Entonces esta roca caliza tan frágil está también proviendo de agua a todos nosotros y además a toda la fauna silvestre, ¿no? Toda esta conectividad y todos estos corredores biológicos están acompañados de una gran cantidad de vida, y pues de eso se trata un poquito, el concientizar a la gente y hacerles saber lo riesgoso que es que se logre terminar el tramo 5 y subirse a ese tren representa un riesgo muy grande, además de la gravedad del asunto que actualmente vemos en cuanto al agua. Las especies de fauna silvestre están ya viendo muy difícil el desplazamiento. Primero que nada debemos distinguir algo que la ley tiene claramente establecido y que nos permite saber dónde estamos parados en este momento. ¿Dónde está parada la ciudadanía? ¿Dónde están parados los responsables del proyecto y dónde están paradas las autoridades? En materia de impacto y daños ambientales, el Tren Maya tiene una historia larga, en donde nosotros debemos distinguir por principio de cuentas qué es un daño ambiental y qué es un impacto. Rápidamente les diría, el impacto ambiental es una alteración al ambiente que fue aprobada, y fue aprobada porque se hizo a tiempo, porque se presentó oportunamente, porque se condicionó
a medidas de diferente naturaleza y porque esas medidas se iban a ejecutar oportunamente, de manera que el impacto al medio iba a quedar minimizado. Y ahí se incluían, o se incluyen en este procedimiento de impacto, previsiones de la magnitud tal como aquellas que tienen que ver con la modificación de un trazo que es inadmisible por fragilidad del ambiente o que es inadmisible por la presencia de áreas naturales protegidas o porque es inadmisible porque los impactos significativos no compensan el beneficio del proyecto. Bajo esas condiciones, evaluamos el impacto y determinamos una serie de acciones. Ahí todos podemos estar moderadamente conformes y conscientes de que las cosas se están haciendo como lo establece la ley. Pero otra cosa sucede si hablamos de daños ambientales. Daños ambientales son aquellos impactos, lo voy a decir así, pero que no fueron autorizados, que se llevaron a cabo las obras y actividades que provocaron estas alteraciones al medio natural, al medio biológico, al medio socioeconómico, sin haber sido manifestado, sin haber sido autorizado, y por lo tanto sin contar con medidas de mitigación. Por lo tanto, las alteraciones son profundas y pueden ir desde un desmonte hasta la pérdida de servicios ambientales como daño mayúsculo. Bueno, bajo esta distinción, es importante decir que este proyecto ya tiene una historia muy larga de omisiones severas, tanto en su procedimiento teóricamente formal y aprobado, que es el de impacto, como el de daños ambientales. Los daños ambientales son, insisto, una falla que puede ser y debe ser sancionada de manera judicial, porque normalmente remite a la comisión de delitos. Y la comisión de delitos no se limitan a la participación de quienes realizan obras y actividades, sino a quienes de manera corresponsable colaboran para que esto ocurra. ¿A quién me estoy refiriendo? A consultores ambientales, a responsables de obras, a contratistas, desde luego a la autoridad que puede o no ser omisa y a las autoridades judiciales que dejan de hacer su trabajo de verificación normativa. Déjenme revisar una síntesis muy rápida de estas distinciones, aunque estamos en una lógica de ver primero lo que está en nuestra lista del lado de la pantalla, en el lado derecho de la pantalla. Voy a empezar por el lado izquierdo. Adelante. Del lado izquierdo de la pantalla, los impactos ambientales. El primer tema de impacto ambiental es el que tiene que ver con fallas y carencias graves en el análisis ambiental integral del proyecto. Esto produjo mías sesgadas, estamos hablando de 4 mías o 5, no me acuerdo, no las tengo aseguradas, pero eso no importa porque debió haber sido una sola. Por lo tanto, las mías son sesgadas, son parciales, están incompletas y, consecuentemente de lo anterior, son inoperantes. Todas fueron aprobadas, ninguna de manera oportuna. Más adelante voy a abundar por qué es importante que se aprueben de manera oportuna. O sea, se aprobaron después de que las cosas ya habían empezado a hacerse. Exactamente, después que las cosas empezaron, ahorita que vayamos a los daños vamos a entender por qué es importante. Bueno, de entrada hay impactos en 22 áreas naturales protegidas, la mayoría de competencia federal y otras estatales y unas cuantas de competencia municipal, pero 22 áreas naturales protegidas, en donde hay una política muy clara. Esta política sigue siendo letra firme. No pueden alterar la estabilidad ecológica de un área que tiene una connotación de protección bajo los criterios de biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación de los recursos naturales. Así está establecido en diversas leyes. Tenemos muchas leyes, ¿no? O sea, las podemos aventar para arriba y nos volvemos felices pensando que ya resolvimos el mundo, pero no. Tenemos graves problemas de ejecución, de operación, de vigilancia, y entonces los impactos en las distintas áreas naturales protegidas me permiten ejemplificar uno que es el peor, el más grave, que es haber construido un hotel en el núcleo de un área natural protegida, que es la de Calakmul, sin permiso, sin medidas de mitigación, en fin, cosas verdaderamente delicadas. Desabasto de agua, ya lo mencionó Raúl, el tema de desabasto de agua no es ligado exclusivamente al proyecto, por supuesto, es un tema que tiene que ver con una exacerbación de la complicación
regional, nacional, local del abasto de agua, no solamente por su disponibilidad, sino especialmente por la potencialidad de su daño en términos de su calidad. Pérdidas de hábitat, ya se mencionaron temas como fragmentación, atropellamiento, bloqueo de pasos de fauna y otros elementos que son más especializados, pero que tienen que ver con impactos ambientales que, si bien pudieron haber sido manifestados, y que yo aquí quiero subrayar que solamente valen aquellos impactos que cuando se manifestaron todavía no se cometían, que fueron condicionados a medidas de mitigación, y que una vez que se autorizó, empezaron a hacerse las obras que ligaban a los impactos. Si se hicieron bien, podríamos hacer una evaluación, pero no hay evidencias, no hay transparencia en el proceso de divulgación de los ambientales. Entonces, pérdida de hábitat es un tema ligado a los impactos. Riesgos de colapso, descarrilamiento, incompatibilidades de uso con la estructura ferroviaria es un tema no revisado en los estudios de impacto ambiental en términos de riesgos ambientales, insisto. Probablemente se describió alguna parte muy somera de lo que tiene que ver con el descarrilamiento o accidentes, simplemente porque los accidentes ocurren. Claro. Pero cuando hablamos de riesgo, hablamos de herramientas de evaluación que nos permiten alejarnos absolutamente de la presencia de un accidente y que se presentan medidas preventivas, correctivas y de ya ni siquiera diría de mitigación, pero sobre todo preventivas, que nos garanticen que un proyecto autorizado en materia de impacto ambiental tiene acciones para evitar que, por ejemplo, derrame de cemento o colocación de pilotes que van en contra del funcionamiento del ecosistema, como lo voy a mencionar más adelante. Y luego, corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno en la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y cambio climático. Esto es muy abundante, nomás lo cito y pongo ejemplos. ¿A qué corresponsabilidad nos referimos? Bueno, se ha hablado de que el proyecto lineal pues se evalúa en términos de lo que es una vía ferroviaria. Ahí en la imagen central vemos una ruta que se descompone en 5 secciones, que comprende 1.500 y tantos kilómetros, y es un proyecto lineal, pero eso no es cierto. La corresponsabilidad de las autoridades locales tiene que ver con los efectos secundarios colaterales vinculados al proyecto, que implican una detonación de otras actividades de toda índole, urbanas, industriales, de movilización de mercancías, de emisiones, de movilidad, de desarrollo urbano, ya lo mencioné, desarrollo urbano, cambios de uso de suelo en general, que implica un acompañamiento de las regulaciones ambientales, que de competencia local y estatal, que tengan que ver con una coherencia y correspondencia con los impactos ambientales detectados en cada una de las vías. Dependientemente de que hayan sido disgregadas, se comprende que hay aspectos que tienen una indicación específica de la competencia estatal. Voy a citar el más importante, el ordenamiento ecológico. Nosotros en nuestra evaluación preliminar de las primeras etapas hicimos una advertencia importantísima. Le dijimos al gobierno federal, no se vale que los instrumentos de regulación de los usos del suelo, que se llaman ordenamiento territorial del desarrollo urbano y el ecológico, los empieces a modificar después del proyecto para acoplarlos a modo. Lo que sí se vale y hay que hacer es sujetar la viabilidad del trazo a las restricciones y flexibilidad que imponen los distintos ordenamientos territoriales que gobiernan los estados y los municipios en la ruta de paso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que inmediatamente se dio una instrucción bajo mesa para que los gobiernos estatales modificaran los ordenamientos a modo del proyecto, y que si en determinada unidad ambiental de Campeche, de cualquier estado, está prohibido por política de protección ambiental, ni siquiera de área natural protegida, de uso de suelo, lo modifican para darle paso. El suceso más escandaloso es en la parte del tramo 5 Sur, porque ahí Tulum hizo un ordenamiento local que era absolutamente distante de las disposiciones que ya versaban en el ordenamiento previo al Tren Maya. Bueno, este tipo de corresponsabilidad es importante y no se limita a este ejemplo, pasa a temas de agua, pasa a temas de vialidades, pasa a temas
de desarrollo urbano, que son los centros de población que se cuelgan de este proyecto. Voy a citar otro. Casi nadie maneja en este concepto de la corresponsabilidad, y creo que aquí alguien ya lo citó, la relación tan intensa entre un proyecto de esta magnitud, que no nada más es turístico, alguien lo preguntó, desde luego que no es nada más turístico, es todo, es un proyecto de desarrollo, un proyecto ancla o es una punta de lanza, y que está ligado fundamentalmente en términos financieros a la capacidad de movilizar mercancías, y las mercancías están ligadas a la presencia de puertos, al tráfico internacional, a la movilización de bienes y servicios que tienen que ver con la fortaleza de una economía. Aquí alguien me va a decir, pues sí, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Pues para que se desarrolle la zona necesitamos la infraestructura. Sí, pero también necesitas otras cosas, como energía, como alta tensión, como infraestructura hidráulica y sobre todo puertos. La península no tiene ningún puerto de altura. El puerto Progreso tiene limitaciones severas de orden natural por su capacidad de cabotaje. Entonces, ante esta circunstancia, lo que nosotros decimos, ¿qué pasa con las pretensiones de desarrollar puertos de altura en el Caribe? El proyecto venía acompañado de proyección de decisiones para impulsar puertos de altura en la zona de Chetumal, pegado entre Tulum y Chetumal, en distintos sitios que tienen no solamente una vocación de conservación, sino unas limitaciones de esta naturaleza de protección ambiental, que son no solo de orden nacional, sino internacional. Bueno, esta parte de la corresponsabilidad tiene que ver también con impactos. Ahora, me voy a los daños ambientales. ¿Qué son los daños ambientales? Alteraciones que ya están en el espacio de la intervención judicial, más allá de las autoridades administrativas, porque ha habido daños severos, la mayoría de ellos. ¿Cuáles son? Bueno, la deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas. ¿Y por qué se ha hablado poco de que esta deforestación es un daño y no un impacto? Bueno, porque la mayoría de la gente no tiene distinguida esta gran diferencia. Haber deforestado sin una autorización oportuna de cambio de uso de suelo, y cuando digo oportuna es que no existen autorizaciones de cambio de uso de suelo antes de la autorización del impacto ambiental. Por lo tanto, como el proyecto se autorizó en impacto ambiental tardíamente, cuando ya se había desmontado, luego entonces, jurídicamente, la deforestación es ilegal y por lo tanto se califica como un daño ambiental. Estamos hablando de 2.500 hectáreas. Eso ahí está. No ha sido tocado jurídicamente, no ha sido resuelto tampoco por una autoridad judicial. Esto es importante porque es una señal que tiene que ver con las acciones de contratistas y de ejecutores de los proyectos en toda su extensión. Luego, ejecución de obras y actividades del Tren Maya que no fueron autorizadas oportunamente en el procedimiento de impacto ambiental. ¿A qué me refiero? Cuando las autorizaciones del impacto ambiental se otorgaron, ya había avance de obras. Entonces, la autorización del impacto ambiental era pertinente para aquellas obras y actividades que todavía no se llevaban a cabo. Pero las que ya se habían llevado a cabo jamás podrán ser abrigadas por una autorización del impacto ambiental. Las autoridades judiciales no lo tienen claro y por eso han abrigado a los responsables en materia de impacto ambiental diciendo que como desmontaron y ahí está la autorización, no hacen un análisis armónico en términos de tiempo para determinar que cuando lo hicieron no contaban con autorización. Al final me voy a referir al decreto que pretende liberarlos de estas responsabilidades. Pero entonces aquí tenemos obras que se ejecutaron. ¿A cuáles me refiero? Fundamentalmente a los desmontes, pero no eso nada más. Debieron haberse emprendido programas de rescate, traslado, custodia y protección de especies en riesgo y en general la fauna silvestre que se encontraba en esas localidades. Nunca en los primeros meses y años de este proyecto se hicieron obras de esta naturaleza. Y por cierto, han pasado ya 4 años y yo nunca he visto la manifestación o la exhibición de una opinión de alguien experto en temas ambientales que defienda estos aspectos. Solamente por ahí vi hace 2 años la opinión de una persona que se alteró diciendo que sí había habido labores de rescate y de protección. Pues sí, pero el problema de estos casos es que no puede uno externar una opinión con conflicto de intereses. ¿A qué me refiero?
que las personas que pueden hablar podrán hablar exclusivamente de temas particulares que les corresponde, haciendo la advertencia que han recibido dinero del proyecto para labores de conservación y de producción. En ese momento, su voz autorizada deja de ser imparcial para opinar en términos públicos de la responsabilidad que implica una evaluación integral del proyecto y no nada más una opinión aislada, porque se les dieron 10 millones de pesos para la construcción y selección de pasos de fauna, por ejemplo. Entonces, en este caso hablamos de omisiones de esta naturaleza, que son los daños ambientales de aquellas obras que no fueron autorizadas. Pero hay otras que sí fueron evaluado el proyecto, pero que hay ejecución de obras que ni siquiera fueron manifestadas y por lo tanto tampoco fueron evaluadas. Hoy estamos teniendo este tipo de circunstancias, específicamente hablando, la colocación de cemento derramado en las cuevas, por supuesto que no fue manifestado. ¿Y por qué no fue manifestado? Porque jamás se habría autorizado. Entonces, si se comete este ilícito, pasa por una parte no de un impacto. Insisto, si decimos que es un impacto, a la autoridad a la que le toca resolver va a correr a buscar una cosa que se llama manifiesto de impacto ambiental y probablemente encuentre algo de lo cual se cuelgue para decir, está libre de culpa, pero no está manifestado, no está autorizado y por lo tanto debe ser resuelto con carácter punitivo. ¿Por qué? Porque se está haciendo de manera intencional, se está haciendo de manera espontánea y se está cometiendo una alteración ambiental gravísima. Hay medidas correctivas que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que deben ser impuestas a la brevedad. O sea, todos los videos que tenemos con las cuevas saturadas, algunos pisos y paredes de cemento, deberían haber sido sujetos inmediatamente a un programa de recuperación, rehabilitación, en la medida que corresponda y sin menoscabo de las responsabilidades derivadas. Claro, o sea, debió haberse investigado inmediatamente. Claro, le corresponde a la autoridad administrativa iniciar las investigaciones, pero eso no obsta para que la autoridad judicial responda ante una demanda o una denuncia que se presente en sus espacios de competencia, incorporando las evidencias que ya existen. No hay infinidad de evidencias que demuestran que lo que se dice es cierto, no se está exagerando y las repercusiones en el daño ambiental también son ciertas. Se está alterando la ecología, como por aquí lo voy a citar al final de mi descripción de daños ambientales, de una manera que no fue manifestada, insisto, que no fue autorizada y que corresponde a un daño ambiental. Luego, pérdida de suelo y material orgánico en más de 5,000 hectáreas. Aquí, ¿por qué de 2,500 hectáreas de selvas y húmedas que fueron deforestadas se pierde suelo en una proporción casi mayor que el doble? Bueno, lo que pasa es que hay un proceso de destrucción y de deterioro que no se limita a los linderos del desmonte, sino que va más allá por razones de deterioro y de afectaciones por vegetación secundaria, por tráfico, por movilización, por bancos de material, por parques de maquinaria, por inducción a la venta de terrenos, por la estimulación de los procesos especulativos en muchos sitios cercanos a los centros de población y por el impulso de nuevos proyectos de venta, que también son especulativos de todos los tipos de actividades que están provocando ya un desmonte hormiga, vamos a decirlo así, microdesmonte, que lo sumamos y lo que tenemos a la vuelta de los meses es esta pérdida de suelo y material orgánico. Pero ¿por qué lo destaco con esta dimensión? Porque seguramente no está siendo manifestado de manera correcta con vinculación al proyecto, aunque debe hacerse también de manera independiente en las esferas de competencia locales y estatales, por el hecho de que hasta hoy nunca hemos visto del lado de los responsables proyectos de recuperación de suelo exitosos, a estas alturas hablamos ya de 4 años por lo menos, exitosos en esta recuperación de suelo y material orgánico. Entonces, según lo que estás diciendo, el daño es irreversible. Mira, déjame hablar de la irreversibilidad, porque es importante que cierre y darte mi opinión de lo grave de lo que estamos hablando.
Adelante. Luego hay corresponsabilidad del Tren Maya en el desmonte, deforestación y construcción de zonas núcleo en áreas naturales protegidas. Esto me refiero particularmente al hotel en Calakmul, pero en general me refiero a todas las actividades vinculadas, digamos, colgadas del proyecto por razones de mercadotecnia, que están, algunas de ellas, debo decirlo, colgándose del decreto presidencial que las ponía a salvo bajo dos observaciones que las voy a cuestionar. La primera, cuando ya haya cuando ya hay infraestructura y nada más se va a modificar. Por ejemplo, en un centro de población, dices, ya existe el centro de población, pues yo nada más crezco un poquito más, no tengo que hacer un impacto ambiental. Como también quien dijo muy al principio de este proyecto, como ya están las vías en el 18% del proyecto, pues ahí no ameritan estudios de impacto. Ambas cosas son falsas desde el punto de vista de la ley, lo explico inmediatamente. Porque la ley exige que se manifiesten obras y actividades, no nada más obras. Entonces, en un centro de población donde ya hubo desmonte, pues no se manifiesta el desmonte porque ya ocurrió, esa es una obra. Pero las actividades dependen de qué es lo que se va a hacer en ese terreno, y esas, si no se han realizado, sí se tienen que manifestar. Por lo tanto, ese 18% de las vías férreas donde decían que ya había vía férrea y no tiene que manifestar, pues sí, allá hay una vía férrea, pero no tiene la capacidad para sostener un proyecto con esa infraestructura que pretende movilizar. Por lo tanto, la actividad consistente en un proyecto de mayor capacidad sí se tiene que manifestar. Entonces, en ambos casos era inútil alegar esto. Ahora, en el caso del decreto, pues ya hubo fallos judiciales que decretan su inconstitucionalidad, porque justamente los temas de protección ambiental son los que merecen trato de seguridad nacional, no el desarrollo de proyectos. Esa es una de las falacias más espeluznantes que yo he escuchado en mis 40 y tantos años de experiencia en temas de protección ambiental del mundo, no nada más de México. Bueno, esto yo creo que no tiene peso jurídico, es un tema de tiempo. Y paso a revisar la última, que es la que tiene que ver, quizá la más vigente, la más sensible, con la que está más vinculada la comunidad, que es la alteración irreversible de sistemas hidroecológicos de cuevas y cenotes, en más de 50 kilómetros de trazo, hasta donde sabemos. Ahora viene el cierre. Cuando hablamos de irreversible, bueno, aquí yo sí me atrevo de hablar de que esto es irreversible, porque los cenotes, las cuevas y los ecosistemas subterráneos o subacuáticos son altamente sensibles, son de una extraordinaria fragilidad, no solamente eso, sino que son reservorios de un recurso que de sí mismo, el agua potable, pues es extraordinariamente escasa y es muy fácil de alterar su calidad. Esta condición de sensibilidad y fragilidad hace que cualquier impacto, prácticamente cualquier impacto, determine su alteración irreversible. Por eso, las decisiones en materia de impacto ambiental fundamentales en una evaluación integral de proyecto debieron haber resuelto desde el inicio que por cenotes y cuevas no. Así de sencillo. Eso lo dictan los cánones de conocimiento ecológico en materia de impacto ambiental de cualquier especialista con formación medianamente concluida. Bajo cenotes y cuevas, no. ¿Qué significa? Que por ahí no debió haber sido autorizado el trazo. Bueno, apenas lo estamos viendo, porque ya lo dijo Raúl, han hecho una serie de acciones de prueba y error, moverlo por todos lados y de repente resulta que les gustó por ahí. Bueno, eso es una alteración irreversible, pero hay alteraciones que hay que reconocer que se van a regenerar. No las quiero citar porque no quiero mandar mensajes de tranquilidad, pero por ejemplo, hay impactos que yo he escuchado que son de ruido, por ejemplo, el ruido temporal. Probablemente el ruido intenso de la etapa de construcción y obras sea muy intenso, muy fuerte, pero hay, digamos que procesos de adaptación y de mitigación que pueden compensarlos. Yo no los he visto. Voy a terminar diciendo que en algunas de las actividades, la gran mayoría de ellas, se carece de un seguimiento transparente y ligado a la supervisión de la sociedad, como establecen no solamente las leyes, sino algunos de los resolutivos del impacto ambiental. El primer resolutivo de impacto ambiental, el más voluminoso en mi vida, que he visto más de 500 páginas, tenía una parte de una cláusula que a mí me gustó, que decía que debía formarse un comité ciudadano.
Ahí está, es letra firme, se debe de formar un comité que evalúe desde la esfera de la ciudadanía cómo se cumplen estas medidas de mitigación. La más importante es que haya un cumplimiento fiel de los tiempos y las formas de estas medidas de mitigación en todas aquellas actividades que cuando se autorizaron todavía no se llevaban a cabo. Perdón, aquí se me fue una idea que quería mencionarles, pero bueno, concluyo diciendo que dado que no se ha constituido este comité y que debiera existir para todo el proyecto, nada más, no nada más para los tramos 1, 2 y 3, nos daría un espacio formal, legal, justo, equitativo de estas intervenciones que nos permiten emitir opiniones basadas en ciencia, basadas en evidencias, basadas en procedimientos que están establecidos en la ley, que nos hacen concluir que este proyecto, desde un principio, pues yo lo digo en palabras simples, nació con el pie incorrecto, ¿verdad? Y ha mantenido una marcha fuera de los ritmos y de la forma en la que establecen las leyes. Bueno, mi conclusión, ya recordé, es que definitivamente bajo las condiciones en las que se ha presumido que puede funcionar en sus primeras etapas, no era necesario construir una infraestructura tan voluminosa. Me refiero a que movilicen con 5 vagones 50 usuarios por ruta y que totalicen hasta ahorita no sé si 2,000 o cuántos lleven. Pues es una broma, ¿no? De muy mal gusto, porque el costo ambiental es muchísimo mayor que cualquier otro, y déjenme decirlo como lo escuchen, que cualquier otro que hayamos tenido en la historia de las evaluaciones ambientales de nuestro país. Ni siquiera la evaluación del derrame de la minera en Sonora se extiende a los impactos de largo plazo que tiene este proyecto ya en este momento. Ahora, si a eso le queremos agregar para bajarle la marca o bajarle la vara a esta medición, que va a haber desarrollo industrial, que va a haber puertos y que va a haber esa necesidad de movilización de bienes y mercancías en las capacidades que se presume que debe o puede soportar, yo me quedo con una pregunta. Si ahorita, con personal o vacíos, tenemos tantos accidentes, ¿qué va a pasar cuando esa infraestructura, sobre todo en terrenos incompatibles por el uso de suelo y con fallas naturales de tipo geotécnico, en suelos que no tienen esa capacidad, tengamos un servicio con esa carga tremenda que implica la movilización de industria o de movilización de bienes y servicios industriales? Por lo tanto, esto es una ficha dinámica, tiene vida, sigue generando acciones de la sociedad, va a seguir generando también una enseñanza de jurisprudencia para las autoridades judiciales, se están creando espacios de intervención ciudadana cada vez más poderosos y considero que próximamente una evaluación concienzuda, específica del daño ambiental puntual en algunos sitios va a permitir definir de manera muy, muy concreta por qué todo lo que aquí se ha dicho pues está marcado en la verdad, en las evidencias y en el deseo de que las cosas se hagan bien. Con eso cierro. Muy bien, pues gracias, Jorge. Bueno, se nos vino encima el tiempo, mil disculpas. Yo quisiera una conclusión. Recuerden que la gente que está viéndonos, a mí lo que me parece extraordinario es que no haya más movilización en apoyo de todos los activistas, científicos, interesados pues en que esta cosa se hubiera hecho bien. ¿Qué le pueden decir a la gente desde sus perspectivas? Por ejemplo, si quieren, a modo de conclusión y entendiendo que este sería un primer encuentro que podríamos tener y podemos seguir teniendo estos programas. Fernando, ¿qué le puedes decir a la gente? Y ahorita todos me gustaría oírlos. Sí, como por ahí alguien lo mencionó, que tiene un concepto del Tren Maya diferente al que se percibe.
yo también le percibo otra situación. El Tren Maya ha tenido una serie de nombres que van a ir cambiando de acuerdo a la problemática que se está suscitando. Por ejemplo, su nombre original es el Tren Maya, el cual se convirtió en el tren militar. Yes. Y yo le llamo ahora, porque después va a cambiar, el Tren del Amor. ¿Por qué el Tren del Amor? Porque se han suscitado una gran cantidad de problemas sociales. Ha venido mucha gente, alrededor de 20,000 personas, como ustedes ya lo saben, a Quintana Roo y a los estados de Yucatán y Campeche. Pero lo que me consta aquí y lo que me platican los trabajadores, los volqueteros, mis ex trabajadores, mis ahijados que son militares, ellos dicen que hay una gran cantidad de personas de las 52 comunidades que comprenden la zona limítrofe de Quintana Roo y Campeche, que por cierto está en litigio desde hace algunos años. Todas estas personas se han desplazado al tren, han dejado a sus familias, han encontrado las mujeres nuevas parejas, los hombres lo mismo, otros han llegado con sus familias, otros han encontrado acá, y hay un gran problema social, una gran diáspora familiar de desintegración total. Esto me consta porque yo he estado en las comunidades, sobre todo en la región esa de Nicolás Bravo, de Caobas, La Lucha y todos esos pueblos, y la gente me comenta lo que está sucediendo. Pero no solo eso, sino que hay una gran cantidad de accidentes viales. La carretera, a veces cuando uno quiere ir a una comunidad que normalmente llega a 1 hora, pues ahora hace 3, por la gran cantidad de transportes, de camiones de carga, de maquinaria, y que van muy lentos y que hay muchos cortes, como todos lo hemos visto. Seguramente lo mismo o peor haya sucedido en el tramo 5, en el tramo 6, ¿verdad? Entonces, está habiendo atropellamientos, muchos accidentes, sobre todo de los bandereros. Ya vimos que hay muchos bandereros que muchas veces están con su celular y no se dan cuenta que los camiones vienen y los atropellan. También ha habido asesinatos. El narco se está apoderando del tramo 7. La tenencia de la tierra está en especulación, sobre todo que los militares están comprando tierras en los ejidos. Hay algunos que ya se van a jubilar, compraron tierras, se fueron a los estados donde los han mandado, pero ya tienen aquí su modus vivendi cuando regresen. Se ha detectado también que los animales domésticos, como los perros, más bien los han asesinado, porque casi todos los volqueteros vienen armados y se disparan entre ellos, pero matan a los animales cuando hacen colas, cuando pues están de mal humor, o quién sabe por qué, pero tenemos evidencias, tenemos fotografías donde le han disparado a los animales, a los perros, ¿verdad? También ha habido violaciones, tanto de los militares, acoso, las arqueólogas, algunas arqueólogas se han dirigido a nosotros y nos han hablado del acoso de sus propios compañeros, incluso de acoso laboral, robos por parte de los militares cuando pagan los fines de semana. Les tapan la nómina y nadie se entera cuánto se están robando y cuánto están pagando. Problemas como extracción de materiales pétreos. Si ustedes vienen al kilómetro 19, que está aquí en la carretera, la desviación de la carretera que va de Chetumal a Cancún y de Chetumal a Escárcega, en ese crucero, ahí está el kilómetro 19, en Juan Sarabia. Si ustedes pudieran ver a través de un dron
la espantosa excavación que se ha realizado ahí, no lo van a creer. Calica es una cosita así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder geológicamente? Yo me estoy imaginando, he estado pensando qué pueden llegar a ser. Bueno, eso no soy pitoniza, pero recuerden lo que les voy a decir. Eso se va a convertir en un centro turístico porque se va a llenar de agua y es la única manera de poderle tapar el ojo a lo que están haciendo, ¿verdad? Es drástico, es impresionante. Ven ustedes todas las capas geológicas, profundidades que van hasta unos 70, 80 metros. Han arrasado con las zonas arqueológicas. Sí, es verdad que el INAH ha intervenido en algunos bancos de material, pero en este han arrasado con inmensa cantidad de monumentos arqueológicos. La extracción de materiales en minas, por ahí alguien me decía que uno de estos lugares se está utilizando para convertirlo en un tiradero de material arqueológico y que están tirando ahí tanto la piedra como los materiales. Pero surge otro problema de carácter, pues llamémoslo científico, porque si somos científicos sociales no podemos evidenciar la negatividad de algunos investigadores, pero lo vamos a hacer ahora. ¿Saben ustedes qué está pasando? Que al extraer los materiales arqueológicos y áreas extensas de tierra, esa tierra se lleva a otros lugares, a pueblos distintos, distantes, donde por alguna razón los están tirando ahí y los están esparciendo, contaminando la información. Es decir, se está llevando material arqueológico y mezclando con otros lugares donde las evidencias culturales son distintas a donde se están extrayendo los materiales. Eso es una verdadera pérdida de información genuina y la mezcla con otro tipo de información cultural. Esto que yo sepa, pues no ha pasado en otros lugares más que en México. Se dice que estamos pasando que el INAH está pasando por una de las mejores etapas de su historia. Estamos cumpliendo 85 años de fundación. Y yo diría que no, que estamos pasando por la peor etapa del INAH. Es la peor etapa, porque es la época de las mentiras. El director general ha dicho repetidas veces, Diego Prieto, que el INAH es la gallina de los huevos de jade, como diciendo, es tan rica la información que estamos adquiriendo, es tan rico el conocimiento, es tan extraordinaria la cantidad de piezas arqueológicas que estamos rescatando de otros países a México como nunca, ¿verdad? Y yo diría que no, que el INAH, específicamente refiriéndose a las autoridades, estamos viviendo una época de los huevos de papel, porque todo es deleznable, todo es mentira. Entonces no podemos engañar al mundo con un solo dedo. No se puede tapar el sol con un solo dedo si lo estamos viendo a diario. Lo que está sucediendo en el tramo 5 y que hemos visto los reportes constantes de nuestros compañeros de lucha, es algo que no se puede ocultar por más que el director del INAH trate de hacerlo. Hemos visto que no quiere darle la cara a los integrantes de Sélvame del Tren. ¿Por qué? Porque ellos están demostrando con hechos lo que está sucediendo. Ahí está la maquinaria, ahí están los pilotes, ahí está el cemento, ahí está lo deleznable del suelo y que en cualquier momento
no se necesita ser ingeniero, ¿verdad?, civil para observar, porque bueno, muchos de nosotros o algunos de nosotros de los que estamos aquí conocemos las placas tectónicas, conocemos la estratigrafía del suelo y sabemos que eso va a colapsar. Como lo previmos que iba a suceder en el tramo 7, en un tramo donde los ingenieros militares han estado trabajando, y nosotros sabemos que en la apertura de ese tramo, de gran parte del tramo que va desde el kilómetro 19 hasta Xpujil, se va a inundar, y las pruebas están que ya se inundaron. Tenemos las fotografías, tenemos los videos, perdón, donde se encuentran las evidencias de las inundaciones que van más arriba de lo que pudiera ser el terraplén. No sé cómo lo van a hacer, pero esto va a llegar. Así como los compañeros del norte están hablando de ese colapso que se avecina, nosotros también lo estamos previendo. Muy bien. A guisa de conclusión, Raúl, ¿qué nos puedes decir? Pues nada, como retomar un poco lo que mencionaba Jorge, de no verlo como impacto y verlo más como daño, que se nos quede muy en la mente que no son impactos, que son daños. En la mayoría de los casos, lo que estamos viendo ahora con esta intrusión del cemento en el acuífero es muy grave. Esto ya dejó de ser una lucha en contra de ningún partido político. Esta preocupación viene de la crisis que tenemos actual de la falta de agua, y que en un lugar tan importante como el sur de México, hablando del sur en su totalidad, a mí me toca hablar del tramo 5 porque aquí es en donde yo estoy viendo personalmente las afectaciones, pero todo el sur de México y aún tiene una probabilidad muy grande de contribuir al medio ambiente como recarga de acuífero. En esa época, sobre todo que estamos viendo lo que pasa en el centro del país y en el norte del país, pues que valoremos un poquito más y que dejemos a un lado las posturas políticas y nos pongamos a pensar en el medio ambiente como parte de nuestra naturaleza, ¿no? Al final de cuentas somos una especie que estamos dentro de este ecosistema y lo estamos haciendo muy mal para coexistir con el medio ambiente y con las otras especies. Y quiero como terminar reafirmando que voy a seguir mi trabajo en fauna silvestre y documentando lo que yo pueda hacer para lograr no solamente comprobar que se están afectando los corredores biológicos, sino que se está haciendo muy mal. Lo que se hace mal hay que denunciarlo, y lo que pone en riesgo algo tan importante como el agua, pues vale mucho la pena defenderlo, y hago la invitación a todos los que escuchen esta mesa de análisis, a que se sumen a la sociedad civil, que estamos preocupados por la biodiversidad y por la conservación sobre todo de estos ambientes que nos proveen de muchos servicios ecosistémicos tan importantes y que nunca tomamos en cuenta, como es la captura de carbono, el respirar un oxígeno en un aire limpio, la captación del agua de la lluvia que nos alimenta al acuífero, y que defendamos al agua y a estos corredores biológicos, que sin ellos no va a haber estas especies. Nuestros hijos no van a conocer a estas especies que actualmente todavía tenemos en las selvas de México. Finalizando con una frase importante que yo considero muy importante del ex secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que dice: es imposible no estar orgullosos por el patrimonio natural de México, pero en estos momentos ese sentimiento puede ser inútil si no se cristaliza en un sólido compromiso de toda la sociedad para salvaguardar el valor de nuestra biodiversidad. Ese es el reto. Muy bien. Pues Pedro, a modo de conclusión. Sí, las personas que nos escuchen, ojalá puedan hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto de lo que acepto como verdad está demostrado, tiene evidencias, o es solamente una especie de propaganda? Sería bueno que se den la oportunidad de escuchar a personas como estos compañeros que hoy estamos en la mesa, como Raúl, como Jorge, con todos los compañeros que están aquí, que son científicos y saben de lo que están hablando,
que esta gente pueda escucharlo y dejar a un lado el dogmatismo, los intereses partidistas, y puedan pensar, como dice Raúl, en el medio ambiente, porque es una cosa que tiene que ver con la vida, no con situaciones efímeras, ni siquiera con este tipo de programas que muchas veces son paliativos solamente. Necesitamos cuidar el medio ambiente, y eso no va a beneficiar solamente a los pueblos originarios, sino va a beneficiar a todos los que queremos la vida. Eso es lo que quiero comentar. Muy bien, gracias, Pedro. Jorge, a guisa de conclusión. No hay palabras de aliento suficientes como para decir que tenemos en el futuro un escenario promisorio, sino todo lo contrario, un escenario adverso, un escenario complicado, pero que aún así, mi mensaje sería que la sociedad no debe de soltar la toalla y que debe seguir manifestándose en lo que cree, en lo que está consciente que debe de ser y en lo que le consta. Ahí yo creo que el gobierno tiene un espacio enorme de oportunidad para cerrar una pinza que no ha tenido interés en hacerlo, porque jamás se ha reunido con la gente de la sociedad. Yo no digo activistas, porque no son activistas, es gente de la sociedad que está preocupada porque se está destruyendo su hogar. Yo no vivo en la península, ya se dieron cuenta, yo ando por todo el país, o sea, veo los problemas y los evalúo en función del criterio de mis colegas, a quienes siempre invito para que hagan un consenso y que tengamos todo tipo de opiniones. También debo de decir que ha habido, por supuesto, una intensa participación de profesionales de las ciencias biológicas invitados en las últimas esferas de la intervención, ninguno de ellos tomando decisiones en ninguno de los espacios de decisión. Esa es una cosa que me interesa dejarla clara. Pero decía yo que esa pinza no se ha cerrado por una oportunidad que se pierde y se pierde cada vez más, porque voy a citar 3 ejemplos rápidamente, no porque no hay tiempo. Esa comisión de ciudadana compuesta también por representantes del gobierno y los desarrolladores, que deberían estar haciendo un trabajo conjunto como sociedad, porque somos una sola sociedad, no existe. Problemas más importantes a nivel nacional, como por ejemplo los espacios en donde tenemos terribles problemas nacionales por accidentes, por tráfico incapaz de ser resuelto por las vías de comunicación como este vacío, como el país, donde no hay una línea ferroviaria y que día tras día perecen o fallecen gentes en carreteras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un tramo como puede ser el de México a Guadalajara. Ahí tenemos una oportunidad terrible. No hay una vía de carga. Y sin embargo ya se tiene una infraestructura de carga en donde no la hay, en donde no hay carga. Y son 5 veces más el tramo al que me estoy refiriendo. Segundo. Y tercero, para concluir, creo que se presentan momentos oportunos en el futuro cercano para que esta información sea valorada por la gente que nos esté escuchando. No somos ni románticos, ni somos activistas, ni tenemos ninguna bandera de gobierno. No es un ataque al gobierno, tampoco es un ataque al proyecto, tengo que decirlo, a pesar de que sí lo parezca. Es un ataque a las cosas mal hechas. Muy bien. Es un ataque a la omisión de regulaciones que han costado décadas construir, en términos de transparencia, en términos de regulaciones ambientales, en términos de derechos humanos, que aquí se ha hablado muy poco de ellos. Las comunidades deben ser atendidas correctamente, valoradas su opinión concienzudamente y puestas dentro de los instrumentos. Hay una gran cantidad de espacios omitidos de manera dolosa, de manera intencional. Ahí tenemos esa gran oportunidad de no darle vuelta a la hoja, cerrar este libro que se abrió y abrir un nuevo libro. Seguimos siendo mexicanos, tenemos que estar unidos y podemos encontrar soluciones aún en los casos más complicados. Ahorita tenemos 2 terriblemente complicados. El primero, desde mi punto de vista, pérdida de biodiversidad y riqueza natural de los ecosistemas más importantes del mundo que tenemos nosotros en la península. Y segundo, el problema del agua. El problema del agua es mayúsculo, se nos viene un año terrible, lo hemos anunciado de muchas maneras. Yo llevo todo un año dando pláticas en el país con una
lógica de comunicación a la ciudadanía basada en lo que tiene que hacer cada hombre, cada mujer de nuestro país en materia de cambio climático. Entonces todos tenemos una gran tarea que realizar. Yo creo que es una oportunidad de oro la que viene adelante de valorar qué cosas nos conviene como sociedad. Muchas gracias también por la invitación. Muy bien, pues gracias a todos, a los cuatro. Y bueno, pues este es un programa de los programas especiales que hacemos en el Rapidín. Nuestra idea es pues traerles ideas, puntos de vista de gente comprometida, expertos, como bien dice Jorge, no están necesariamente contra el proyecto, sino contra las cosas que se están haciendo mal y que pueden dañar comunidades, derechos humanos de esas comunidades, fauna y sobre todo una riqueza cultural y patrimonial enorme. Pues les doy las gracias a los cuatro y nos despedimos. De veras, esperen otro de nuestros programas. Les agradezco mucho.